Gloria a Dios. Que la paz de Dios sea con nosotros, hermanos. Agradezco al Señor de poder llegar a su casa. Sin duda, tanto bien le hace al ser humano estar aquí. Amén. Y podemos comprender las palabras del Rey cuando dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Gracias, pastor. Amén. Un amén que sea. Amén. Siempre lo he analizado que una persona que va a ser pastor en el día de mañana es porque ama la casa de Dios. No puede ser un pastor alguien que no ame venir a la iglesia. Amén. Y como lo decía muchas veces, le decía a un joven, comúnmente el Señor toma a los más patiperros para hacerlos evangelistas. Porque una persona de casa no puede ser evangelista. Bueno, gloria a Dios. Amén. Agradezco al Señor por poder estar aquí. Porque, bueno, me perdí, me ausenté el domingo, hacía mucho frío para sacar al niño. Para los que fuimos al punto, estábamos congelados. Y bueno, los niños son frágiles. Y con la ayuda de Dios, gracias a Dios, Él está bien. Amén. Y estamos contentos por eso. Porque igual el padre sufre, la madre sufre cuando su hijo está un poco resfriado, afligido. Amén. Pero gracias al Señor que lo tenemos a Él. Porque el mundo no tiene esperanza, pero nosotros tenemos de quien aferrarnos en nuestros momentos más difíciles. Tenemos a quien acudir en los momentos más complejos. Por eso la Biblia, y siempre de repente lo tenemos como cliché, pero cuando estamos en el momento no lo sacamos a relucir, el Salmo 23. Y aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya, amén. Porque la palabra es necesario vivirla y tenerla presente y ocuparla como una herramienta para el día a día. Amén. Bueno, sin más preámbulo, vámonos al Proverbio, al libro de Proverbios, capítulo 31, verso 25. Proverbios 31, los proverbios, para los que tal vez no saben mucho, está después de los Salmos. Salmos, Proverbios. Después viene un libro llamado Eclesiastés, o también conocido como El Predicador. Proverbios capítulo 31 vendría siendo el último capítulo de este libro, y vámonos al verso 25. Capítulo 31, verso 25, y mientras lo va encontrando, se pone de pie, amén, como acostumbramos, en reverencia a la santa y eterna, dijo un pastor por allí, palabra de Dios. Aleluya. Proverbios 31, 25. Proverbios 31, 25. Amén. Y gloria a Dios por la palabra. ¿Cuánto aman la palabra? Aleluya. Ese es el entusiasmo, es el ánimo. Amén. Recuerde que estamos en una lucha constante contra el mal y el enemigo nunca va a querer que usted escuche la palabra de Dios. Amén. Y cuando de repente hay como una capa de frío, un ambiente un poco fome, usted póngase a clamar. Porque la alabanza del pueblo de Dios, allí el Señor se mueve. En su alabanza el Espíritu Santo va a empezar a moverse. En su alabanza el Espíritu Santo va a empezar a tocarlo. En su alabanza el Espíritu Santo va a venir y ministrarlo. En su alabanza el Espíritu Santo lo sana. En la alabanza el Espíritu Santo liberta. En la alabanza Dios empieza a romper cadenas. Entonces cuando usted empieza a ver que la situación está un poco apagada, empiece a clamar a Dios. Amén. Porque somos presa fácil de aquel espíritu de estupor que viene y ¡pum! Manda sueño al hermano. Y cuanto más cuando hace frío, más fácil es que se mueva ese espíritu. Amén. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 35, verso 25. Capítulo 31, verso 25, discúlpeme. Y dice así la palabra de Dios y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Amén. Glorificamos al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Oramos al Señor, amén. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, sin duda necesito de ti.
Señor, no soy un profesional, no soy un maestro en el tema, necesito plenamente de ti, Señor. Por eso, Espíritu Santo, habla por mis labios y bendice a mis hermanos que han escuchado de tu palabra. Señor, ayúdanos, porque queremos oír tu voz. Ministra nuestros corazones. Bendice a aquel que vino enfermo, aquel que está triste, aquel que está necesitado, aquel que está en agonía, y aquel que llegó contento, bendícelo aún más, Dios amado. Padre mío, pero sea usted supliendo, Señor, en cada área de nuestro corazón, porque te necesitamos a ti. Pues ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso háblanos en este día, Señor. Háblanos en este día, que tus siervos oyen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento. Amén. Como decían los antiguos, banca con oración, púlpito con gracia. Aleluya. Amén. Que su clamor se escuche, se eleve al cielo, pero hasta el punto de que no interrumpa. Amén. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Lo que hemos leído es un extracto de un párrafo donde se señala a la mujer virtuosa. Aleluya. Qué importante es tener mujeres virtuosas en la casa de Dios. Qué importante, porque no solamente si lo vemos tal vez en el ámbito como de repente lo vemos, la mujer comúnmente tiende a servir. Tiene como esa cualidad más desarrollada tal vez que un hombre. Tiende a servir y el hombre tiende a que le sirvan. Y gloria a Dios por las mujeres virtuosas de la casa del Señor. Amén. Amén. Amén, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios por las mujeres virtuosas. Pero cuando entendemos el concepto de virtud, el diccionario lo describe así, dice disposición habitual para hacer el bien. O sea, una persona que se dispone a hacer lo bueno. Eso es una persona virtuosa. Una persona que dice, ya no quiero hacer lo malo, quiero hacer el bien. Eso es una persona con virtud. Amén. Eso lo describe el diccionario. Y esta parte, y quiero no hablar de la mujer virtuosa en este caso, sino tomarme de las palabras que dice, ¿cuál era? 25, se me perdió. Y se ríe de lo porvenir. Mis hermanos, estamos en tiempos difíciles, en tiempos complejos. Ayer se anunciaba, o antes de ayer no lo recuerdo, venía un alza del dólar. Llegó al punto de que usted sabe que hoy día los payasos hacen de todo cosas de humor irrisoria. Y ponían la cara de un George Washington, creo que era, pero de un billete americano en el billete de 1,000 pesos. O sea, el dólar estaba a 1,000 pesos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que todo lo que se transporta de afuera y que se paga por medio del dólar y que su precio lo rige el dólar, todo tiende a subir. O sea, los precios se están encareciendo cada día más. Leía las noticias y decía, la benzina nuevamente vuelve a subir. 20 pesos, amén. Nuestro presidente el otro día leía una noticia donde se decía que llegó un avión iraquí venezolano, y discúlpenme si hay algún extranjero en este lugar, pero no queremos hablar de ellos, sino del avión que llegó, que venía con expertos en la cibernética, y su experiencia o su virtud era hackear elecciones. Eso llegó a Argentina con el fin de Argentina pasar para acá, porque iba a ser muy obvio si llegaba a Chile. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles donde el mismo presidente apura las leyes que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el movimiento lobby. O sea, el movimiento homosexual y todas estas ramas que se están viendo. Apuran leyes para que se aprueben más rápidamente. Lo mismo hizo el presidente Piñera cuando dijo era necesario que prontamente se apoyaran estas leyes.
Estamos viendo a pasos agigantados un quiebre totalmente de un país. Hace tiempo atrás, un predicador llamado Ernesto Silva contó esta historia, pero yo creo que debe ser una realidad. En una convención aquí en Chile, un hombre de Corea, un pastor de Corea, vino. Y cuando le dieron la oportunidad de su predicación, dijo así: estaba orando y el Señor me mostró que Chile se dividía en tres. Terminó su mensaje, se fue y entregó lo que tenía que dar. Esa era la predicación del coreano. Mis hermanos, tomar la atención a los coreanos es algo de pensar, porque son iglesias que oran mucho. Son iglesias que oran mucho. Y si el Señor le mostró, Él no iba a venir a puro perder el tiempo para decir: el Señor me mostró que Chile se dividía en tres. Venir a gastar plata, venir a gastar tiempo, venir para acá, es porque algo tenía que ocurrir. El otro día en la calle me encontré con alguien que iba repartiendo folletos, volantes, y parecía un Chile dividido en tres partes. Y recordaba esa predicación de Ernesto Silva cuando decía y contaba la historia de este coreano. Muchos se preguntaron cómo podía dividirse Chile. Tal vez vendría un terremoto grande y que partiría Chile en tres. Y se preguntaban en eso entonces. Pero hoy día, cada vez a pasos más agigantados, vemos cómo un país se puede dividir. Y yo no estoy haciendo política de esto, sino solamente estoy mostrando a rasgos y a luces de lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Siendo un país donde se le abrió la puerta al Evangelio, y cuando Gigi Ávila va frente a frente ante el general Pinochet, y no estoy haciendo política, Gigi Ávila le dijo así: mientras tú apoyas el Evangelio, Dios te prosperará a ti. Ciérrale la mano al Evangelio y Dios te cerrará la mano a ti. Fueron las palabras del evangelista que lo tenemos de renombre en nuestro país. Estamos viviendo a pasos agigantados una destrucción lenta y paulatina de nuestra nación. Hoy en la televisión, mis hermanos, constantemente veo, y especialmente en dibujos animados, que practican y enseñan lo que es la meditación. Hace mucho tiempo atrás, el Señor me dio un sueño. En esa misma noche tuve 3 sueños con relación al mismo sueño. Y veía que estábamos como en una caverna. Y yo veía grandes personas de Dios que las tenía por estima, que eran hombres espirituales. Y de repente al fondo de la caverna se abre un portal. Y aparece un ser gigantesco. Un ser sin rostro, calvo. Como con túnicas, flotando por el aire. Y la iglesia empieza a clamar. La iglesia empieza a clamar. Y por otro lugar de esa caverna, donde la iglesia estaba haciendo un culto, aparece un demonio, como con unas argollas en sus dedos, y a muchos le lanzaba de esas argollas y los atrapaba e impedía que clamaran. Y pareciese que el clamor que hacía la iglesia no le hacía ni siquiera cosquilla a ese ser que venía avanzando lentamente, pero con mucha fuerza. Luego tengo otro sueño con relación al mismo, y en ese sueño se me declara que lo que yo vi era espíritu de Buda. Este diablo que tiene relación, porque Buda no es un dios para aquellos que practican el budismo, sino solamente un representante, un hombre iluminado que deja enseñanzas. O sea, ¿qué es lo que transporta el budismo? Transporta mezclado con el humanismo. O sea, el humanismo, el hombre es el centro de su vida, de su realización personal. El hombre lo es. Y deja de lado y excluye a Dios.
Hay algo que se practica hoy en día y que muchos lo practican entre comillas como deporte o como algo tan sano que es el yoga. Y hay algo que en el yoga se hace que es meditar. Y cuando usted medita, ¿y en qué consiste la meditación? Poner su mente en blanco. Para como entrar en un relajo del cuerpo. Pero ¿qué ocurre cuando usted pone su mente en blanco? Usted no tiene nada en su pensamiento y eso simboliza que es una puerta abierta para que demonios entren dentro de usted. Y véalo en la mayoría de las religiones, entre comillas, cristianas, que practican lo que es el encuentro, y el posencuentro, y el reencuentro, y etcétera, etcétera, como visión celular o G12. Muchos enseñan a poner su mente en blanco. Todo esto es simplemente envolvimiento de lo que viene y se está proyectando poderosamente en nuestra nación. Y cada vez el Evangelio está causando menor impacto a la sociedad. Más la pregunta, podríamos decirlo, ¿y qué haremos? ¿Qué es lo que puede hacer la iglesia? Alguno podrá decir, y muchas personas cuando veo que no tienen una fe y una disposición, ni tampoco creen, solamente sacamos el recurso de decir es que se está cumpliendo la palabra. O sea, por nuestra negligencia se está cumpliendo la palabra. Por nuestra flojera de no orar se está cumpliendo la palabra. Por nuestra flojera de no salir a predicar se está cumpliendo la palabra. Por nuestra inconstancia en los cultos se está cumpliendo la palabra. Gloria a Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pero hay una mujer virtuosa. Hay una mujer virtuosa que aunque pareciese que aunque dijeron que los arriendos iban a subir y le iban a imponer un IVA y un impuesto, y pareciese que empezaron a apretar más y a querer sacar el Estado más dinero a las personas, y en los momentos más complejos que estamos quieren seguir estrujándonos. Pero hay una mujer virtuosa, y tal vez no tan solo una mujer, sino que también puede haber un hombre virtuoso que se ríe del porvenir. Porque su esperanza no está en esta tierra. Porque su fe no está basada en las cosas que puedan ocurrir aquí. Porque su convicción no está en lo que pueda hacer el presidente en el día de mañana. Su convicción está puesta en el cielo eterno. Se ríe del porvenir. Se ríe de lo que vendrá. Cuando muchos se asustan, cuando muchos están sacando sus capitales para irse a otro lugar, porque esto está de mal en peor. Cuando el otro día leía una noticia y decía que un diario muy importante de Inglaterra decía: lo peor que le podría pasar a Chile es que salga el apruebo. Y no estoy nuevamente diciendo, no estoy hablando de política. Porque en el momento en que se apruebe la nueva Constitución, Chile no tendrá los suficientes recursos para llevar a cabo lo que se ha estipulado en eso. O sea, hablaban de un quiebre financiero. Pero hay una mujer que se ríe del porvenir. Y hoy día podríamos representar a esta mujer como la iglesia de Dios. Aquella iglesia santa, sin mancha, llena de dones, de frutos, de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Se ríe del porvenir, se ríe de lo que venga, porque sabe que el tiempo está cercano y su redención viene. No le importa si tiene un peso o lo tiene todo. Sabe que su confianza no está en lo material de esta tierra. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. El Señor hace promesa para su pueblo. Y esto es lo que quiero transmitirle hoy. Es que aunque se venga todo lo que se tiene que venir,
nosotros confiaremos en el Señor. Mateo capítulo 6, verso 33 dice así su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si el Padre cuida de las aves, cuidará también de mí. Pero ¿a quién va a cuidar al Padre? ¿A quién va a cuidar al Señor? Porque cuando hablamos de esto todos nos aferramos, pero esto no es así. Aquel que está buscando el reino de Dios y su justicia, a ellos Dios les proveerá. No te subas a la micro cuando no tienes el pasaje. El pasaje para entrar a esta micro de la bendición es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios no consiste solamente en venir a la iglesia y sentarse. Buscar el reino de Dios significa hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Y si hacemos la voluntad del Padre, también tendremos que hacer la voluntad del Hijo. Porque Jesús dijo: si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Jesús dijo: id por el mundo y predicar mi evangelio. Gloria a Dios. Tomen mi cruz, dijo Jesús. Es ligera, es liviana. Tómenla. Pásenme sus cargas, yo las llevaré. Amén. Pásame tu carga, yo la llevo, no hay problema. Pásame tu cruz, yo la llevo, no hay problema, pero toma la mía. No le dejé a los ángeles que lo hicieran esto. No dejé esta pega para los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Se la he dejado a mi iglesia, para que tú hagas este trabajo. Fíjese que en los 2 mandamientos que encierra la palabra de Dios son los más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo. En ningún momento el mandamiento apunta hacia mí. O sea, ¿por qué? Porque Dios cuida de mí. Mientras tú hagas la voluntad de Dios, tú tienes la garantía plena de que Dios te sustentará y nada te faltará. Por eso, ámala a Él, ama a los demás. Haciendo esas 2 cosas, yo te sustentaré. ¿Por qué el mandamiento no apunta hacia el individuo propio y apunta hacia los demás? Porque Dios provee para nosotros. Gigi Ávila en cierta ocasión dijo: los cristianos tenemos solo un puro problema. Y los preguntaron cuál es ese, y él dijo: las almas perdidas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Aquella iglesia que se ríe del porvenir es aquella que busca a Dios, el reino de Dios, su justicia, porque ella sabe que el Señor le dará y le sustentará. Cuando Dios sustenta, sustenta. ¿Te falta una casa? Dios la puede dar. ¿Te falta alimento? Dios te puede dar. ¿Te falta un trabajo? Dios lo puede hacer. ¿Te falta un vehículo? Dios te lo puede dar. Pero busca el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y Él añadirá. No necesitamos mendigarle nada al gobierno, ni al Estado, ni a la municipalidad. Dios es nuestro proveedor. ¿Por qué eso lo digo? Es para que elevemos nuestro nivel de fe. Para que de Él venga todo. Porque cuando llegue el día de mañana, yo podré decir así: Dios me lo dio. Si un enfermo va y hace la operación, o sea, si un doctor va y hace la operación y lo sana, y hace todo, deja todo tiquitaca, ¿a quién le daremos la gloria? Porque comúnmente el hermano dice: Señor, gracias porque usaste las manos de los médicos. Pero el médico va a decir: oye, yo te operé, no Dios. ¿Quién lleva la gloria? El médico. Pero cuando viene Dios y viene con su poder y el Espíritu Santo empieza a operar y empieza a obrar y empieza a quemar y empieza a sacar todo lo malo, ¿a quién le puedo dar la gloria? Si no solamente al Señor. Esto es un nivel mayor de fe.
donde nuestro propio yo se ve enfrentado, nuestra propia carne se ve enfrentada a morir, porque comúnmente nuestra carne desea solucionar prontamente el dilema. ¿Y a nadie le gusta esperar? Vean, hoy en día la mayoría de las personas ya nadie quiere esperar. Tome su número por internet para que lo atendamos más rápido. Y cuando llega la persona ya se dio cuenta que habían 100 personas que también hicieron lo mismo. Nadie quiere esperar. Pero la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Dios quiere que la iglesia tenga paciencia. Porque si yo no tengo paciencia, es difícil que Dios actúe por medio de su poder para mostrar su grandeza sobre mí. Siempre le he dicho a mi esposa, Dios se moverá en lo pequeño para que después Él pueda moverse en lo grande. Dios no puede venir y ocuparlo a usted para sanar un paralítico, para levantar un muerto, para sanar de sida o de cáncer, si primero usted no ora por su dolor de cabeza y se da por vencido a la primera aspirina. Aleluya. Dios no lo va a hacer porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios dará. Dios no puede ocuparlo a usted si usted no muere a su propio yo. Y dice, Señor, espero con este dolor aunque me dure 2 o 3 días, pero tú sáname. Y entra algo que se llama templanza en el cristiano, donde espera pacientemente la respuesta del Señor. Porque la fe se ejercita. Nadie le empieza levantando 100 kilos en una pesa, empieza con 10, después le agrega 15, 20 y así sucesivamente hasta lograr llegar a un nivel superior. Así también la fe se ejercita con cosas pequeñas. Por eso a Dios tenemos que tenerlos en nuestro diario vivir. Cuando caminamos hacia el trabajo, Señor, haz que se apure la micro. Cosas tan sencillas, pero usted camina con Dios. Señor, ¿qué puedo hacer de almuerzo? Dirá la ama de casa. Señor, ayúdame que vengan ventas, ayúdame a poder vender. Señor, ayúdame a hacer este negocio. Señor, ayúdame a tomar esta decisión. Y en cada cosa pequeña, el Señor manifestará su gloria. Porque usted ejerció fe en Él. No necesitamos andar con los zapatos rotos ni tener nada en el bolsillo para poder rogarle al Señor que los mande una marraqueta. No. Desde ahora que tenemos para proveernos, desde ahora que tenemos sustento y abrigo, todavía podemos seguir ejerciendo fe. Y decirle, Señor, mira, ese pobre no tiene nada. Mira, Señor, esa persona está desvalida, ayúdala. Señor, y en cada área caminamos con el Señor. Despertamos, caminamos con el Señor. Acostamos, caminamos con el Señor. Vengo para la iglesia, voy caminando con el Señor. Y en toda área de mi vida voy ejerciendo fe. Y entonces cuando ejerzo fe, empiezo a entrenar esta fe para que cuando llegue algo un poco más complejo, usted ya esté avanzado en esto y diga, no, Dios puede hacerlo. Porque todo está ligado a lo celestial. La promesa de Dios es para los que creen. Una vez se le preguntó a una mujer, ¿usted cree en la Biblia? Sí, yo la creo. ¿Y cree en toda la Biblia? Sí. Pero en el momento de hacer los hechos, ella no creía realmente. Podemos creer de labios, pero los hechos están lejos. Y la Biblia es para creerla. Cuando estás triste, ¿qué haces? Cuando estás desconsolado, cuando estás amargado, ¿qué haces? ¿A quién te aferras en los momentos difíciles? ¿Qué es lo que haces cuando estás tal vez en momentos críticos en la economía? Y ahí es donde la palabra de Dios nos tiene un ejemplo para cada cosa. No ignoremos que la Biblia nos enseña desde todo. De todo lo que usted piense, Dios ya lo tiene escrito y lo está enseñando. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? La Biblia nos enseña hasta cómo sonarnos. ¿Sabía eso? ¿Sí? El proverbio lo dice, el que se suena fuerte, sacará sangre. O sea, el Señor nos enseña hasta cómo sonarnos.
Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Salmo 34, verso 10 dice así: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, aleluya, no tendrán falta de ningún bien. ¿Para quién es la promesa? ¿Ah? No, para los que buscan a Jehová. Porque hay hijos que no buscan. Para los que buscan a Jehová, esta es la promesa. Leamos bien y entendamos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. ¿Por qué cree que cuando usted está más desesperado y busca a Dios, parece que Dios le contesta? Porque la promesa es para los que lo buscan. Dijimos que el que buscaba la voluntad de Dios, mirando el reino del cielo, ellos no tendrían falta, Dios les proveería. Ahora el Señor dice, aunque los animales estén sufriendo, si tú me buscas, yo te proveeré. ¿Para quién es la promesa? Para los que hacen la voluntad de Dios, para los que están cumpliendo la palabra. Si quiere subirse a la micro, tiene que comprar su pasaje. Si quiere la bendición, tiene que hacer lo que Dios nos pide. ¿Para quién es la bendición? Para los que buscan a Jehová. Aleluya. Vamos a ir avanzando por el tiempo. Oiga, parece que el reloj viene detrás mío. Romanos 14, verso 8 dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué gloriosa y bendita promesa que el Señor nos deja. ¿Sabe por qué? Porque tal vez van a llegar momentos críticos. No lo sé, pero puede pasar. Puede que tal vez la generación más anciana de la iglesia no lo viva, pero los que tenemos 30, 40 años, tal vez en el día de mañana lo viviremos. Cuando ocurra tal vez un tipo de persecución, o cuando se le empiecen a cerrar las puertas a los creyentes, y empiece algo así como una persecución para aquel que predica el evangelio. Hoy ya poco se puede hablar en la televisión en contra del homosexualismo. Se le levantan como 100 personas en contra y es fácil mandar una denuncia y después, y todos los millones que hay que pagar. Pero si morimos, del Señor somos. Y si vivimos, del Señor somos. Así que, ¿cuál es el problema? Estamos vivos para la gloria de Dios. Nos morimos para la gloria de Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, para la gloria de Dios. Del Señor somos. Entonces esta iglesia, esta mujer virtuosa, se ríe del porvenir. Si me muero mejor, dijo Pablo, me voy con Cristo. Y estaba en la disyuntiva. Pablo decía, pucha, no sé qué hacer. Vivo y si lo hago para vivir aquí es por ustedes, para seguir enseñándoles, para seguir predicándoles, para seguir repartiendo el evangelio. Y si me muero mejor para mí, porque me voy con Cristo. Por eso el creyente no debe tener miedo a morir, porque Dios no es un Dios de muertos. Ojo. El cristiano no muere, duerme. El cristiano reposa y no va a un tormento eterno. Entonces, ¿de qué le se preocupa si va a llegar el momento de su partida? ¡Gloria a Dios! Si partiéramos ahora, ¡gloria a Dios! Si llega el momento que tal vez llega un loco como allá en Estados Unidos, que se está mostrando mucho y parece que está de moda, que viene un loco con una metralleta y empieza a balear a todos. Si llega alguien con una metralleta y nos mata a todos aquí, ¡gloria a Dios! Aleluya. Si nos morimos, para la gloria vamos. Aleluya. Por eso es que si vivimos o morimos, del Señor somos. ¿De qué hemos de preocuparnos? Si acaso el Señor no nos prometió a los que le buscan darles sustento. ¿De qué nos preocupamos si llegamos a morir? La muerte tiene ganancia para el cristiano. Y dice la Biblia que si el fruto, el trigo no cae y muere primero, no puede producir vida. ¿Quiere vida eterna? Va a llegar el momento de que esta carne corporal
corruptible, que fenece, que muere, tenga que partir. Pero allí es cuando realmente empezaremos a gozar la vida. Allí es cuando realmente diremos, Señor, contigo voy, a la gloria voy. Por eso que los grandes hombres de Dios, cuando murieron, se fueron así con una sonrisa. Recuerdo hace tiempo atrás, mi padre me contaba de una hermana de una iglesia de por allá, X, y dice que cuando murió, después en el ataúd, su rostro desfigurado, y a punto de morir, gritaba desesperada. Cualquiera podría decir, pucha, la hermana, y empieza a dudar, ¿se habrá ido con el Señor? De la forma media desesperada que estaba. Pero imagínense cuando contaban la historia del obispo Ángel Durán, de aquí de la cuarta con la séptima parece que era, dice que murió hablando en lengua, y los doctores dijeron, este gallo está loco. Murió hablando en lengua el pastor, imagínense. Y cuenta la historia que cuando se arrodillaba y a orar al monte, el monte empezaba a temblar. Pues. Es porque había un hombre que le creía a Dios y que mejor morir para él era mucho mejor. Entonces la iglesia tiene que tener esta convicción de que venga lo que venga, somos del Señor. Y si morimos, para la gloria nos vamos. Esto es lo que no tiene el mundo. El mundo está desesperado, no sabe lo que va a ocurrir y llega el momento de la muerte y la desesperación le inunda. Pero nosotros los creyentes sabemos para dónde vamos. Amén. Aleluya. Por eso que la provisión de Dios está ligada, lo dijimos, para aquellos que lo buscan. Para aquellos que buscan el reino de Dios, para los que buscan el rostro del Señor. Está ligado a lo celestial, está ligada a la vida en Cristo. Una persona que lleva una vida en Cristo, Dios tendrá que proveerle. Y también hay una bendición de la provisión que tiene que ver cuando uno es fiel en lo material. Aleluya. Aquí se nos va a caer el gozavario. Malaquías capítulo 3, verso 10. Dice así, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré, escúchenlo bien, sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y el 11 dice, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Quiere provisión material? Provéale lo que le corresponde a Dios. Más arriba dice, me robaron ustedes en vuestras ofrendas y diezmos. Le robaron al Señor. Las ofrendas y los diezmos no se las estaban dando el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que estaba ocurriendo? Cuando el hombre no empieza a dar su ofrenda y su diezmo y Dios le da la prueba de decir, mira, dame, y yo te voy a recompensar hasta que te sobre y te abunde. Y aún de lo poco podemos dar, si no es necesario que le demos todo. Hubo un hombre muy famoso, creo que fue Bill Gates, cuando todas estas personas que han emprendido y han sido multimillonarias es porque tenían bases cristianas. Y el hombre cuando empezó a diezmar no daba el 10%, daba el 90% de su salario y se quedaba con el 10%, porque él decía que todo le pertenecía a Dios. Por eso que Dios le proveyó a ser ahora uno de los hombres más millonarios del mundo. Sea su vida ahora como esté, no lo sé, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Pero fíjese lo que dice el verso 11, y reprenderé también al devorador, y no destruirá el fruto de vuestra tierra, y segundo, y vuestra vid nunca será estéril. Aquí tenemos principios bíblicos. ¿Sabe cuál es el principio bíblico? Porque muchas veces, y quiero que me escuchen los varones, ¿por qué muchas veces no puedo progresar en la economía? Porque hay un devorador, porque hay algo que está estipulado por parte de Dios para que tú no prosperes por no ser generoso por Dios.
La mano de Dios se cierra. Por eso es que hay muchos que tienen que estar constantemente con préstamo en el banco, pidiéndole plata al vecino y yendo para acá. Y siempre, nunca se pueden estabilizar. Porque hay un devorador que está puesto por Dios para que tu economía no avance bien. Porque le has robado los diezmos y las ofrendas. ¿Qué significa robar los diezmos y la ofrenda? Simplemente no dárselo a Dios. Fíjese que Dios es severo con respecto a las ofrendas. Cuando Ananías y Zafiras, un matrimonio, vendieron una herencia, un terreno. Pongamos un ejemplo, el terreno lo vendieron en 100 millones y llegaron delante del apóstol y le entregaron 90 millones, pero eran 100. Y dijeron, mira Pedro, vendimos el terreno en 90 millones y aquí se lo dejamos. Se quedaron con 10 millones. No había ningún pecado en quedarse con un porcentaje porque era de ellos. Pero ¿cuál fue el pecado? Ellos quisieron aparentar de que eran generosos y mintieron al dar la cifra o al decir esto es lo que se vendió y esto lo entregamos. Mintieron. Y no le mintieron a los hombres, sino que le mintieron al Espíritu Santo. Tratando de engañar a los apóstoles. Aun cuando daban, lo hicieron mal. Aun cuando estaban ofrendando, lo hicieron mal. Y llegó el Espíritu de Dios y el primero, el hombre, cayó muerto ahí mismo. Y unos jóvenes lo fueron a enterrar. Después de 3 horas apareció la mujer y contó el mismo cuento. Y Pedro le dice, mira, los que enterraron a tu marido están entrando y ahora te van a llevarte a ti. Y el Espíritu de Dios, ¡fum!, la mata muerta. O sea, la mata y cae muerta. ¿Y sabe por qué? Porque con la economía, Dios que nos da todo, nosotros también debemos aprender a darle a Dios. Y entonces nuestra viña no será más estéril, sino que seremos prósperos. Porque la prosperidad es de Dios. No podemos ignorar eso. Y para ir terminando, Jeremías 29, verso 11 dice así, versión latinoamericana, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios lo dijo así. El libro también un libro de los profetas, disculpen, no me anoté el pasaje, pero dice así, aún hasta su vejez yo seré el mismo y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. Gloria sea al Señor. Venga lo que venga, tenemos a alguien que provee para sus hijos. ¿Y qué padre, siendo aquí en la tierra, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más el Dios del cielo, si le pedimos, Él lo dará? El libro de Hebreos capítulo 10 versos 23 para terminar dice así, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Si Dios prometió sustentarnos, si Dios prometió sustentar a su iglesia, si Dios prometió proveer para los suyos, usted ríase de lo que viene. Ríase y alégrese porque nuestra redención está cercana. El tiempo está cerca. Cristo viene. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo está cerca. Cristo viene. Mis hermanos, venga lo que venga. Para aquellos que creen en el Señor, que hacen su voluntad, Dios le tiene prosperidad y le suplirá en todo.
En todo. Para terminar, tal vez y cerrar esta predicación, quisiera que mi hermana Estrella me acompañara en un himno. Y si no se lo sabe, medítelo. Y si se lo sabe, cante. Aleluya. Dios le bendiga. De pie, amén, para que alabemos al Señor.